Entonces, chicos, empezamos nuestra clase, ¿cierto? Les pregunté cómo se sentían, porque es importante que en este proceso, como les comentaba, ¿cierto? Ustedes igual me fueran diciendo cuáles son sus emociones que van sintiendo a lo largo de las clases, ¿ya? Porque si bien en este tiempo es importante que ustedes puedan aprender, ¿ya? Y que se mantengan activos en todo esto del conocimiento, para igual no estar todo el rato pensando, ¿cierto?, en todo lo que es la pandemia y todo eso, estar, bueno, conectados, ¿cierto?, sentir que estamos conectados de alguna manera, quizás no físicamente, pero sí socialmente, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante a lo largo de las clases que ustedes vayan diciendo también sus emociones, lo que sienten. Recuerden que este es un lugar de seguridad donde ustedes pueden igual compartir sus emociones, ¿ya? Y entender también que todos estamos como viviendo emociones parecidas, ya sus compañeros también están en la misma situación, y hacer de todo esto, ¿cierto?, algo más llevadero, ¿ok? Dicho eso, vamos a empezar, ¿cierto?, a poder, ¿cierto?, repasar aquellos contenidos que hemos visto. Ya estamos terminando, ¿cierto?, los sistemas. El último sistema que vimos fue el sistema excretor, ¿ya? Lo vimos completo, ¿cierto?, la clase pasada. Y obviamente que a mí me gusta, ¿cierto?, ir repasando lo que ya hemos visto para aquellos que no han estado en la clase y que se están integrando recién, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿ya? Esa es la idea del día de hoy, que podamos hacer un repaso general, ¿ya?, de lo que vimos en la clase pasada, y que también, ¿cierto?, repasemos los sistemas a través de preguntas de selección. Vamos a repasar todos los sistemas que hemos visto, ¿ya? Como bien les comenté, si nosotros hay algo que no esté claro, ¿ya? Porque por lo menos en sistemas circulatorios hasta ahora he visto que están súper bien, ¿ya? Las preguntas de selección, el desarrollo, todo eso está súper clarito. Pero yo sé que hay algunos sistemas, por ejemplo el sistema digestivo, que lo vimos demasiado rápido, lo vimos en el colegio, y yo no sé si a esta altura, ¿cierto?, ustedes se acuerdan. Así que aquello que, ¿cierto?, nos ha costado un poco más, vamos a repasarlo, ¿ya? La última clase, ¿cierto?, habíamos quedado en que, bueno, les había hecho investigar, ¿cierto?, por qué a los pacientes con COVID-19 se les ponía en posición de cúbito prono, o pronación, ¿ya? Algunos investigaron, ¿cierto?, acerca de esta técnica, ¿cierto?, que al parecer, como decía un enunciado por ahí, salva vidas, y yo les preguntaba que por qué, porque de esta manera, ¿cierto?, nosotros aplicamos también lo que hemos estado aprendiendo, ¿ya? Es importante que nosotros lo que aprendemos, ¿cierto?, en la clase podamos aplicarlo en la vida diaria también, ¿ya? Y yo sé que esto requiere, ¿cierto?, un análisis profundo, pero algunos llegaron, ¿cierto?, a poder hacer una hipótesis acerca de por qué es esta posición, ¿ya? Y llegamos a la conclusión, ya sea por su investigación o por lo que ustedes mismos comentaron acerca de su propio análisis, ¿cierto?, que esta postura ayudaba a mejorar la oxigenación. ¿Por qué? Porque obviamente por una cosa física, ¿cierto?, ayuda a que no se presione, ¿cierto?, los pulmones, ayudando a distribuir el peso, ¿cierto? Y de esta manera el paciente, ¿cierto?, en esta posición oxigena mucho mejor, ¿ya? Ese era más o menos lo que habíamos estudiado. ¿Ok? Entonces, antes de repasar, ¿cierto?, habíamos visto esta secuencia de pasos, y la pregunta era, ¿cuál es la secuencia, ¿cierto?, que va a seguir una gota que ingresa al nefrón? ¿Ya? Acá las palabras están desordenadas y ustedes tienen que decir, ¿cierto?, cuál es a dónde, ¿cierto?, o por dónde pasa el agua primero, ¿ya? Por la arteriol aferente, la cápsula de Bowman, túbulo colector, túbulo distal, glomérulo, asa de Hendle, túbulo proximal, pelvis renal. ¿Por dónde ingresa la gota de agua? Pueden contestarme, ¿cierto? También pueden escribirlo por el chat, ¿ya?
¿Cuál era el paso, chicos? Ya, voy a ver el chat. Arteriola aferente, muy bien. ¿Ya? El primer paso, ¿cierto? Era la arteriola aferente, perfecto. Segundo paso. El glomérulo. Glomérulo, perfecto. Glomérulo. Glomérulo. Siguiente paso. Cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Voy a ver el chat. Cápsula de Bowman, perfecto. ¿Ya? Túbulo proximal. Túbulo proximal. Gente, muy bien. ¿Ya? El siguiente. Túbulo distal. Pelvis renal. Túbulo distal, espérese. Túbulo distal. Ya. Acá dicen túbulo colector o pelvis renal. ¿Ya? ¿Cuál era? ¿Túbulo distal o sea, túbulo colector o pelvis renal? Túbulo colector, túbulo colector. Túbulo colector, perfecto. ¿Ya? Y finalmente, pelvis renal. Pelvis renal. ¿Ya? Perfecto. Perfecto, Camilo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Esta pregunta, como les dije, se la realicé a cuarto medio. Así que, y de hecho todos, como la mayoría, o dos personas creo que me contestaron bien esta pregunta. ¿Ya? Así que un aplauso para ustedes, chiquillos. Se nota que están estudiando. Muy bien. ¿Ya? Ya. Nosotros empezamos, ¿cierto?, a ver el sistema excretor. Vimos que existen distintas maneras, ¿cierto?, que el cuerpo tiene para eliminar desechos, entre ellos los pulmones, ¿cierto? Al eliminar, ¿qué eliminamos, cierto?, por la respiración. Vapor de agua y dióxido de carbono. Perfecto. A través de la piel, ¿cierto?, también nosotros eliminamos sustancias como es el sudor, ¿ya? Los riñones también, ¿cierto?, nos sirven para la formación de la orina, ¿ya? Que actúa, y ya lo sabemos, como un filtro, ¿cierto? Y vamos a encontrar, ¿cierto?, dentro del sistema excretor constituyentes como son los riñones, ¿ya? Los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿ya? Nosotros podíamos ver, ¿cierto?, dónde se encontraba esta estructura, tanto en aparato reproductor masculino como el femenino, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿cierto? Esto obviamente que lo vamos a retomar en su momento. Voy a preguntar si puedo explicar el tema de sistema reproductor con ustedes, ya que me comentaron algunos que les gustaría como retomar esto. Entonces, acá, ¿cierto? Vemos la estructura masculina, ¿cierto? Vemos el uréter que se conecta al riñón. Acá vemos la vejiga, ¿cierto? Y la uretra, ¿cierto? Que es la salida tanto de la orina, ¿cierto? Como también el semen, ¿ya? En el caso del hombre. En el caso de la mujer, ¿cierto? Vemos que existe, ¿cierto? Esta estructura está acá, que, bueno, ya la conocemos, ¿cierto? Que es la vejiga. Acá también podemos ver los uréteres, ¿cierto? Y podemos ver la uretra, ¿ya?
Pero también atrás, ¿cierto? Nosotros decíamos que veíamos la vagina, ya que no está, ¿cierto? Conectada como acá, el hombre, ¿cierto? Que está conectada a la uretra y está conectado también el aparato reproductor masculino, ¿ya? No así en el caso de la mujer, ¿ok? Hacer esa salvedad. Entonces acá veíamos, ¿cierto? Un riñón partido de manera sagital, ¿cierto? Donde encontramos la estructura interna, ¿cierto? Que llamábamos médula, y la corteza donde se encontraban, ¿cierto? Los nefrones, ¿ya? O nefronas, ¿ya? Y que estos, ¿cierto? Estas nefronas, que son las estructuras que le dan, ¿cierto? Funcionalidad al riñón, van, ¿cierto? A colocarse, ¿cierto? De alguna manera van a estar constituyendo parte de esta estructura, y de esa manera, ¿cierto? La orina va a salir a través, ¿cierto? De la pelvis renal, ¿ya? A través de estas estructuras, ¿ok? Que son piramidales, ¿cierto? Son especies de pirámides, y ahí se va, ¿cierto? Acá están los nefrones, y esa estructura, ¿cierto? Va a salir por ahí, ¿ya? O sea, la orina en este caso, ¿cierto? Al ser filtrada, y todo el proceso que vimos, ¿cierto? Va a ir, ¿cierto? Finalmente a este depósito, donde finalmente va a salir a través, ¿cierto? De la pelvis renal, ¿ya? Entonces acá vemos, ¿cierto? La estructura de una nefrona, ¿ya? Creo que teníamos una mejor imagen por ello, pero no importa. Vamos a ocupar esta imagen. Entonces, lo mismo que vimos, ¿cierto? De cómo se conectaba el sistema circulatorio, ¿ya? A través, ¿cierto? Ingresa, ¿cierto? La sangre a través de la arteriola aferente, ¿cierto? Como bien decían. Esta estructura que está acá, ¿cierto? Interna se llama glomérulo, ¿ya? Y la estructura externa se llama, ¿cierto? Cápsula de Bowman, ¿ya? Veíamos, ¿cierto? Que la sangre pasa, ¿cierto? O ingresa a través de la arteriola aferente, pasa por el glomérulo, ¿cierto? Que actúa como filtro. Y obviamente, ¿cierto? Veíamos que se generaba todo este circuito donde pasaba, ¿cierto? Por el túbulo, ¿cierto? Estos túbulos que en definitiva, ¿cierto? Vamos a decir que son 3, ¿ya? Pasaba por estos túbulos, ¿cierto? Hasta finalmente, voy a... ¿Está la imagen? Acá, ya. Acá podemos verlo, ¿cierto? De mejor manera. Entonces, de nuevo, acá, ¿cierto? Encontramos una nefrona o nefrón en la corteza, ¿cierto? Del riñón. Entonces, ingresaba, ¿cierto? La sangre por la arteriola aferente, ya, hacia el glomérulo. Ahí está la cápsula. En este primer paso, ¿cierto? Es donde ocurre la filtración, ¿ya? Luego venía un siguiente paso, ¿cierto? Que llamábamos reabsorción, que ocurría, ¿cierto? Tanto en el túbulo contorneado proximal, asa de Hendler y túbulo contorneado distal, ¿ya? En esta reabsorción, ¿cierto? Van a reabsorberse, valga la redundancia, ¿cierto? Minerales, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Compuestos inorgánicos, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? En el túbulo contorneado distal ocurría un proceso, ¿cierto? Acá, llamado secreción tubular, ¿ya? Por lo tanto, habían 3 grandes pasos. La filtración que ocurría en el glomérulo, ¿cierto? La reabsorción que ocurría en los túbulos, ¿ya? En los túbulos tanto contorneado proximal, asa de Hendler y túbulo contorneado distal. Y el último paso, ¿cierto? Que era la secreción tubular, ¿ok? Donde ahí, ¿cierto? Se van a filtrar y ahora, ¿cierto? Espero que podamos alcanzar a ver las enfermedades que se producen en los riñones. Entonces, en esta parte vamos a recordarlo porque acá, ¿cierto? Pasan ciertos minerales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si pasan en exceso estos minerales? ¿Qué va a pasar, ¿cierto? Con la harina. Acá se pueden formar ciertos cristales, ¿ya? Se pueden formar una cristalización y obviamente va a generar algo muy doloroso que vamos a ver al final de la clase eh, cuando veamos enfermedades, ¿cierto? En el sistema renal, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos estos 3 grandes procesos, ¿ya? Vamos a volver.
Vamos a volver. Y voy a volver acá. Nosotros veíamos, ¿cierto?, que las distintas especies van a eliminar distintos tipos de desechos, ¿ya? Por ejemplo, las aves, ¿cierto?, eliminaban o excretaban ¿qué tipo de sustancia? Amoníaco, urea o ácido úrico. Chicos, chicas. ¿Cuál era la pregunta, profe? Las aves, ¿qué eliminan? Amoníaco, urea o ácido úrico. ¿Ácido úrico? Ácido úrico, ¿ya? Ácido con C, ácido úrico. Los peces, ¿qué eliminan? Voy a poner el tiro el chat. Amoníaco, muy bien, amoníaco, perfecto, amoníaco. Recuerden que decíamos que el amoníaco es cierto, eso que ustedes, por ejemplo, cuando la mamá se tintura el pelo, ¿ya? O el papá se tintura, o ustedes se han tinturado el pelo, ¿cierto? Hay un olor muy, muy característico, ¿cierto?, de la tintura y es por producto del amoníaco, ¿ya? Y finalmente la urea, ¿cierto? Que sería, voy a ver aquí el chat. La urea, ¿cierto? Urea, sí. La urea, ¿cierto? Que es el desecho que nosotros eliminamos, ¿cierto? Que excretamos, ¿ya? Veíamos, ¿cierto? Que, bueno, el amoníaco generalmente, ¿cierto? Es eliminado por animales acuáticos, ¿ya? Urea, ¿cierto? Generalmente es producida por tanto mamíferos, donde nos encontramos nosotros, anfibios, tiburones, ¿cierto? Que si bien son animales acuáticos, ¿cierto? Tenían que ver en este grupo, ¿cierto? Los animales con una, ¿cómo se llama? Con una médula que generaban, o sea, que tenían médula, ¿cierto? Y también encontrábamos en esta estructura, ¿cierto? Que eliminaban ácido úrico, no solamente aves, también encontrábamos insectos, ¿cierto? Y reptiles, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Están los tres grandes grupos donde encontrábamos, ¿cierto? A los que producían amonio, ¿cierto? A los uricotélicos y a los ureotélicos, ¿ya? Donde ahí nosotros, ¿cierto? Nos encontramos en ese grupo. ¿Ok? Entonces, vimos, ¿cierto? Que el nefrón era la unidad funcional, ¿cierto? Y anatómica del sistema renal, ¿ya? Vimos también, ¿cierto? Que esta excreción y eliminación de sustancias no solamente es llevada a cabo, ¿cierto?, por los riñones, y también recordar, ¿cierto?, que los riñones o el sistema, en este caso, ¿cierto?, el sistema renal no solamente tiene una funcionalidad, ¿cierto?, de eliminar desechos, sino que también, ¿cierto?, y eso lo van a ver como les comentaba la clase pasada, ¿cierto?, eso lo van a ver en clases futuras, que el sistema renal también, ¿cierto?, tiene que ver con la regulación de la presión, ¿ya? Tiene que ver con la producción de cierta vitamina, regulación de hormonas y también, ¿cierto? Voy a aceptar a Juan Diego. Ya. Tiene que ver, ¿cierto?, con la regulación de ciertas hormonas, producción de vitaminas, ¿cierto? Y también tiene relación, ¿cierto?, a hormona, presión, y la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces una persona, por ejemplo, que tiene dañado el riñón, ¿ya? Que se le daña el riñón, esa persona no solamente va a sufrir, ¿cierto?, por el daño al riñón propiamente tal, ¿cierto? Y se va a tener que dializar por eso, sino que también, ¿cierto?, se le va a afectar la producción de glóbulos rojos, por lo tanto, si se afecta la producción de glóbulos rojos, ¿qué le puede dar? ¿Qué le puede dar si se afecta la producción de glóbulos rojos? Si disminuye la producción de glóbulos rojos,
¿Qué enfermedad está asociada a la disminución de glóbulos rojos, chiquillos? ¿Anemia? Anemia, perfecto. ¿Ya? Anemia. ¿Ok? ¿Le puede dar anemia? Sí, bien, Cami. ¿Ya? Le puede dar anemia, ¿cierto? Pero también, como afecta, ¿cierto?, el funcionamiento de la presión, porque está asociada, ¿cierto? Obviamente no voy a explicar, ¿cierto?, en este curso cómo afecta, pero sí, ¿cierto?, está asociado a la presión, por lo tanto va a afectar a la presión, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá vemos, ¿cierto?, las estructuras, ya lo hemos visto, ¿cierto?, el riñón, los uréteres, ¿cierto? Les comentaba también que en el urétero, obviamente, va a haber vamos a aceptar el Jesús ahí, Muñoz. Ya. En el uréter, ¿cierto?, va a haber un peristaltismo. Ustedes no sé si se acuerdan de esa palabra, pero los movimientos peristálticos, ¿cierto?, ayudaban al movimiento del bolo alimenticio, ¿cierto?, en el trayecto digestivo. En este caso, ¿cierto?, en los uréteres va a existir también un peristaltismo que va a ayudar, ¿cierto?, a que el pipí vaya desde los riñones, ¿cierto?, a la vejiga, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si se devuelve? Bueno, ahí puede generar, ¿cierto?, una complicación, ¿ya? Una infección urinaria, ¿ok? Ahora, ¿por qué este peristaltismo, ¿cierto? Es porque obviamente pueden estar en cualquier otra posición, por ejemplo, de cabeza, y aún así, ¿cierto?, producto de este movimiento va a bajar la orina, ¿ya? Para que baje la orina, para que no se devuelva. Lo normal es que baje, ¿cierto? Entonces este movimiento va a hacer que bajen independiente de la posición en la cual esté, ¿ya? Ya. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, nuevamente un corte donde podemos ver, ¿cierto?, este nefrón, que como dijimos era la estructura funcional, ¿cierto?, del sistema renal, ¿ya? Vamos a avanzar. Ya vimos esta estructura, ¿cierto? Vimos los 3 grandes pasos y vimos también, ¿cierto?, qué pasaba en cada paso, ¿ya? Donde, ¿cierto?, acá existía en el glomérulo, ¿cierto?, la filtración, en los túbulos, ¿cierto?, la reabsorción y finalmente, ¿cierto?, en el túbulo, también con tornado distal, ¿cierto?, veíamos la secreción tubular, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, de que estaba constituida la orina, principalmente, y veíamos, ¿cierto?, que en la orina generalmente, ¿cierto?, va a estar constituida principalmente de agua, ¿cierto? Vamos a encontrar urea, ¿ya? Una pequeña cantidad de ácido úrico, ¿cierto?, y de cloruro de sodio, ¿ya? Lo que no podemos encontrar en la orina, ¿cierto?, son proteínas, lípidos, aminoácidos y glucosa, ¿ya? Obviamente que estos no se pueden encontrar, ¿por qué? Porque son partes, ¿cierto?, importantes del metabolismo del cuerpo, entonces sería extraño encontrar una de estas sustancias en el cuerpo, ¿ya? Si encontramos alguna de estas sustancias en el cuerpo, sería prueba de que hay un desbalance en el cuerpo y por lo tanto hay una enfermedad, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, cómo se conectan los sistemas. Como bien les había comentado, ¿cierto?, nosotros, todos los sistemas que hemos visto están interconectados, ¿ya? Nosotros vimos sistema digestivo, ¿cierto? Vimos sistema respiratorio y también vimos sistema excretor, ¿ya? Y esto obviamente están operando de manera conjunta. No es que sean sistemas separados, están conjuntamente, ¿cierto? Están conjuntamente interrelacionados, ¿ya? Entonces ahí encontramos tejido, ¿cierto? Y en este tejido van a haber desechos que van a ser eliminados, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, va a estar siendo abastecido de oxígeno a la vez, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen donde aparece el nefrón, ¿cierto? Esta estructura funcional del sistema renal. Y cómo, ¿cierto?, esto está, cómo se podría observar, ¿cierto? Obviamente esta imagen, ¿cierto?, cómo se podría observar de más cerca, ¿ya? Entonces,
como bien cierto hemos visto, tenemos cierto la corteza del riñón, vamos a encontrar la nefrona. En la nefrona, cierto, vamos a ver que la sangre va a entrar por la arteriola aferente, ya lo dijimos, va a pasar al glomérulo, que va a actuar como el filtro, cierto, va a pasar hacia la cápsula de Bowman. Desde la cápsula de Bowman, cierto, va a pasar por los túbulos contorneado proximal, hacia de Hendlet, cierto, túbulo contorneado distal. Acá va a ocurrir, cierto, el proceso de reabsorción y finalmente, cierto, en la última, en el último paso, cierto, que es hacia el túbulo contorneado distal y túbulo colector, cierto, vamos a encontrar el proceso, cierto, de excreción, ¿ya? O de secreción tubular, cierto, que era ese paso que estaba ahí, y finalmente, cierto, lo que se va a eliminar, ¿cierto? Va a salir por el túbulo colector, ¿ya? Va a pasar hacia acá, estamos viendo este paso, va a pasar hacia acá, ¿cierto? Hacia estas pirámides, se va a acumular acá y luego va a ir, ¿cierto? Por el uréter y hasta llegar, ¿cierto? A la vejiga, y ahí se va a acumular, ¿ya? Obviamente que la vejiga, ¿cierto? Veíamos que resistía cierta cantidad, ¿cierto? De mililitros de orina, ¿ya? Eran alrededor de 300 mililitros, ¿cierto? Cuando uno le dan ganas de hacer pipí, y ya, ¿cierto? 500 mililitros ya es lo que resiste, lo máximo, ¿ya? Voy a ver al tiro el chat. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Juan Diego, voy a leer después todo, ¿ya? Deja, antes de terminar la clase voy a leer tu chat, ¿ya? Gracias igual por informarme. Ya, entonces chicos, acá tenemos la nefrona, ¿cierto? Y acá muestra los procesos de transporte, ¿ya? De transporte a través de esta nefrona, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Los transportes, ¿cierto? De cloruro de sodio. En este último paso nosotros sabemos, ¿cierto? Que es el paso donde ocurre la secreción, por lo tanto, acá se van a secretar generalmente, ¿cierto? Iones de cloruro de sodio, ¿ya? Están en exceso, ¿cierto? Se van a secretar. Habíamos visto, ¿cierto?, que la NASA tenía un sistema donde reutilizaba la orina, ¿ya? Y ahí les comentaba, ¿cierto?, que si ustedes creen que sería factible hacer este proyecto, por ejemplo, en la Tierra, ¿ya? De que sus propios desechos ustedes pudiesen tomarse. Y ustedes me decían que no, pero sí que, por ejemplo, lo harían para pensar en un proyecto, no sé, por ejemplo, de utilizar los mismos desechos de los animales, que pudiesen a partir de este proceso, ¿cierto?, limpiar los desechos y que los animales pudiesen como tomarse su propia orina. Eso sí, pero ustedes no, a menos que sea una situación extrema. Eso era como la conclusión que llegamos, ¿cierto? Profe, Dígame. ¿cómo le hace la NASA para poder crear todos esos inventos como el que acaba de leer ahí, en el cual lo que vendría siendo un sistema de reciclaje de agua más complejos jamás creados? La NASA, la verdad es que, bueno, tiene un equipo de personas dedicada a la investigación y a facilitar, por ejemplo, el hecho de que los astronautas puedan estar de la mejor manera posible en el espacio. Entonces, bueno, obviamente que la cantidad de agua igual escasea, porque ellos si bien van con un tanque de agua, tienen que aprovechar todos los recursos. Y uno de los recursos que tienen que aprovechar es el agua. Entonces este sistema, yo me imagino que ellos lo habrán pensado desde viendo las plantas desalinizadoras, ¿ya? Que las plantas desalinizadoras, ustedes saben que las plantas desalinizadoras sacan la sal del agua para aprovechar esa agua, ¿cierto? Ya sea para regadío o para el mismo consumo, ¿ya? Entonces yo creo que basándose en ese, como en ese
proyecto, ellos pensaron en que la orina, como tiene sales y todo eso, se puede eliminar esas sales y se puede reutilizar. De hecho, no reutiliza solamente, ¿cierto?, la orina, sino que también el sudor, todo lo que sean los desechos, ¿cierto?, de tu mismo cuerpo, van a un sistema donde se purifica, se limpia, y a partir de eso puedes beber tu mismo líquido a través de un circuito de limpieza constante. Pero ¿por qué ponen todos esos inventos que básicamente son demasiado modernos para la época, lo ponen ultra secreto? ¿Lo ponen un qué? Que por qué todos sus inventos que son del futuro o son demasiado modernos para la época, ¿por qué los ponen en ultra secreto? Para que nadie pueda tener acceso a su información y esas cosas. Porque igual son proyectos de la misma NASA, po. Es como que tú des a conocer un proyecto y tiene tu patente. Es para que otras empresas o otras instituciones no copien su proyecto. Cada vez que una persona, por ejemplo, descubre algo, él tiene que patentar ese proyecto para que no lo copien, porque es de su autoría. Entonces eso es de autoría de la NASA, pues, para que no lo copie otra, por ejemplo, una empresa rusa, ¿ya? O de China, por ejemplo. Entonces ellos obviamente tienen que patentar eso porque es de ellos. Y si alguien, por ejemplo, lo llega a copiar, le tiene que pagar. Pero bueno, pero usted sabía que a veces la seguridad muy alta de la NASA suele fallar, o sea que no siempre todo es perfecto. Obvio que no. Por eso existen los Porque hackers. en el pasado, bueno, en el pasado cuando la NASA se ha creado, han habido muy pocos hackers que han conseguido tener acceso a los archivos secretos de todos los proyectos de la NASA, lo cual resultó en sanciones con cárcel o con multas, y que rápidamente los de la NASA arreglaron ese error para aumentar la seguridad. Sí, sí, pero es que todo sistema no es infalible, po. Por eso existen los hackers, por eso te comentaba. Por eso existe la gente que hackea esos sistemas y puede sacar información, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. pasó lo mismo con lo de la Casa Blanca, porque igual como que sacaron los archivos confidenciales de Sí, la Casa Blanca y del Área 51 y todas las sí, cuestiones. sí, sí. Pero a veces igual ellos permiten que ingresen a sus documentos. A veces son estrategias políticas incluso. Eso. Ya. Entonces, habíamos visto también, ¿cierto? Habíamos visto las adaptaciones. Esto ya lo habíamos visto en sistema, ¿cierto? Circulatorio. Cuando uno, por ejemplo, va a una altura, va, no sé, al norte, ¿cierto? Sobre un cerro, va a ocurrir, ¿cierto? Que va a llegar poco oxígeno al cerebro, por eso se genera, ¿cierto? Y en general al cerebro y a todo el sistema, ¿cierto? Circulatorio, se va a generar un estado de hipoxia, donde disminuye la cantidad, ¿cierto?, de oxígeno en la sangre. Y eso va a estimular, ¿cierto?, la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Eh, bueno, acá los riñones, ¿cierto?, son importantes. Recuerden que les había comentado que los riñones están asociados, ¿cierto?, a la producción o a la estimulación, ¿cierto?, de los glóbulos rojos. De esa manera, ¿cierto?, si una persona va, ¿cierto?, a una altura, va a generar, ¿cierto?, de manera forzada a que se produzca, ¿cierto?, la producción de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para recaptar cierto oxígeno, ¿ya? Es un mecanismo, ¿cierto?, que el cuerpo tiene para poder, ¿cierto?, alcanzar mayor cantidad de oxígeno y obviamente, ¿cierto?, eso va a hacer que aumente la captura de oxígeno y yo les comentaba que generalmente esto lo ocupan, ¿cierto?, para entrenar a los jugadores de fútbol cuando van a ir a altura, ¿cierto? Y como para un mecanismo de adaptación, ¿cierto? Van a jugar antes a altura y de esa manera, ¿cierto? Aumenta la producción de hematocrito
Y no es tan terrible, ¿cierto?, ir a jugar a la altura. ¿Ya? Profe, Dígame. si estás demasiado arriba, significa que va a haber menos oxígeno. Entonces, algunos paracaidistas quieren romper récords mundiales y subir a grandes alturas donde ya no puedan respirar. Entonces, ¿cómo le hacen para seguir respirando o no morir por infartos o faltas de oxígeno? ¿Cómo le hacen? Los paracaidistas. ¿Cómo los paracaidistas? Las personas que... Es que depende, porque si es un paracaidista, lo más probable es que él entrene, lo más probable es que su cuerpo esté condicionado para esas situaciones. No es una persona que va y se tira una vez en la vida, ¿ya? Tiene que estar habituado a esa actividad. Y si está habituado a esa actividad es porque hay una mayor estimulación de la eritropoiesis. Por lo tanto, hay una mayor cantidad de hematocrito y hay una mayor captura, ¿cierto?, de oxígeno. No es una persona que no ha entrenado jamás y se tira de la altura. Tiene que haber un entrenamiento previo. Eso voy. Profe, pero en la altura igual se va el aire. No es que se vaya el aire, lo que pasa es que a altura, espérate, voy a ver el chat. Dejen ver el chat. Sí, se acostumbra de cierta manera el cuerpo. ¿Ya? No es que se vaya el aire, es que hay menos cantidad de oxígeno y le ocurre hipoxia a tu cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay menos captura de oxígeno. Entonces, obviamente que en el momento que te estáis tirando, ¿cierto? Si es una... Profe, Sí, sí sé que la hora profe, estamos pasados. Ya. ¿Qué pasó? Cuénteme. Última pregunta. que ya son las 9:34. Sí. Chicos, el miércoles entonces vamos a avanzar para hacer un cierre de todo lo que hemos visto, ¿ya? Vamos a avanzar con preguntas, con este tipo de preguntas que, como bien ya pueden observar, ¿cierto? Es una mezcla de todo lo que hemos visto, un resumen, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Vamos a terminar con las enfermedades, ¿ya? Voy a adelantar un poquito ahí. Vamos a terminar, ¿cierto? Con las enfermedades del sistema renal, ¿ok?